Carl Jung exploró profundamente el concepto de un inconsciente colectivo y de una realidad psíquica que subyace a la percepción consciente. Para Jung, la psique humana tiene una conexión con realidades arquetípicas y transpersonales que trascienden al individuo, o sea, una estructura compartida a la que el ser humano accede a símbolos y experiencias espirituales universales. La individuación o el proceso de integrar las distintas partes del yo conecta al individuo con su centro profundo y con una realidad universal similar a la que Greenberg describe como el escape de la Matrix o Maya. Esto es un acceso a una percepción no fragmentada y a una conciencia unificada que va más allá de la realidad cotidiana. En entrevistas desde Eleusis está con nosotros Guillermo Sastre, psicólogo y neurocientífico. Guillermo, bienvenido. Hola Alex, muy buenas tardes. Es un honor estar presente en tu canal compartiendo contigo algunas de las ideas más interesantes de la obra de Jacobo Greenberg y Carl Jung. Guillermo, ¿cómo explica Jacobo Greenberg eso que se ha llamado escapar de la Matrix o escapar del ilusorio estado mental de Maya? Hay que considerar que una de las ideas básicas dentro de la obra de Jacobo Greenberg es aquella de entender y aceptar que mis pensamientos no son realmente mis pensamientos. Esta idea está presente al final de la mayoría de las teorías psicológicas y filosóficas. Desde la perspectiva de Greenberg, estos pensamientos que yo tengo pertenecen a un colectivo, al cual obviamente estoy inmerso desde que nací y poco a poco fui introyectando e interiorizando en una serie de ideas que al final reproduzco sin analizarlas con detenimiento. Carl Jung llegó a una conclusión similar en su obra Las relaciones entre el yo y el inconsciente. Los pensamientos que considero son míos, en la realidad ya estaban vertidos en este inconsciente colectivo, como dice Jung, desde antes de que yo naciera, incluso milenios antes de mi existencia. Este sería el principio para salir de esta organización mental y social colectiva que llamamos Matrix. En el budismo existe la frase vaciar la mente, que en el nivel más alto sería entender que todo aquello que pienso y creo podría no ser del todo real, y es más bien una percepción ilusoria. Para el budismo, lo único que existe es el aquí y el ahora. Desde Greenberg, el yo es una ilusión que aparece cuando mi actividad neuronal y la realidad circundante están funcionando en el mismo flujo del espacio-tiempo. Es decir, que para que el yo exista debe haber una serie de condiciones internas y externas para que surja el fenómeno de la conciencia. En cuanto hay una desconexión entre esta actividad interna y la actividad externa, es cuando suceden ciertos fenómenos parapsicológicos. Cuando comienzo a darme cuenta de que mi contexto familiar, social, religioso, político y económico me mantienen condicionado para actuar de cierta forma, también me doy cuenta de que eso a lo que llamo el yo, que es con lo que me identifico, no es más que la interiorización de ideas de otros seres humanos, de probablemente cientos y miles de años de experiencias empíricas humanas, ahora agregadas a mi experiencia personal. Cuando sucede esto, comenzaremos a notar una crisis existencial, en donde lo que antes pensaba no está en sintonía con lo que realmente pienso, siento e intuyo. Llegados a este punto, comenzaré a darme cuenta de que hay un yo más auténtico y otro que porta máscaras para poder lidiar con el contexto. Terence McKenna tenía una frase que resume este fenómeno. Aquello que llamas realidad no es más que un delirio cultural que se refuerza de forma continua con un lenguaje. Greenberg dice que el chamanismo mexicano enseña que todo hombre de conocimiento necesita ahorrar energía para poder acceder al espíritu, es decir, para poder trascender de esta realidad aparente a la realidad única y absoluta. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se logra ese ahorro de energía en términos espirituales? Para responder esta pregunta, debo mencionar que yo como neurocientífico pienso que Jacobo Greenberg se adelantó a sus tiempos como neurofisiólogo. Esto al proponer que existen algoritmos neuronales. Desde hace años la neurociencia ha estudiado los patrones que se repiten en nuestras neuronas. Al poder entenderlas, podemos entender un poquito más acerca del fenómeno de la conducta humana y tal vez acerca de ese fenómeno que llamamos conciencia como tal.
Un ejemplo es aquel de enseñarle a un niño el uso de un semáforo. Le enseñamos que el verde significa avanza, el color amarillo significa detenerse y el color rojo significa alto total. Al hacer esto, lo que está sucediendo es que las neuronas del cerebro de este niño están generando un patrón que se refuerza de forma lingüística y gráfica. Para empezar, el niño aprende los colores y aprende que estos colores tienen un significado. Esta respuesta nerviosa compleja se almacena y crea conductas sociales con predictibilidad para toda la vida, de tal forma que de ahora en adelante, cuando vea el semáforo, entenderá lo que significa y lo que tiene que hacer el día que maneje un auto. Siguiendo este mismo ejemplo presente dentro de la psicología gestáltica y la psicología conductista, podemos deducir que existen un gran conjunto de creencias y percepciones nuestras que fueron programadas en nuestras neuronas desde que somos muy pequeños. Si nos damos cuenta, la realidad es que no sabemos utilizar nuestro cerebro como herramienta para percibir las experiencias y tampoco para crearlas. Es en la marcha que aprendemos a medias. Dentro de la obra de Greenberg es interesante pensar que podemos aprender a gestionar nuestras experiencias neuronales y por lo tanto nuestra percepción interna y externa, de tal forma que un cerebro coherente entre sus dos hemisferios organiza mejor las percepciones de la experiencia. Si tú te das cuenta, Alex, vivimos en un mundo que muchas veces nos fomenta la desorganización de nuestros procesos mentales. En redes sociales puedes ver una noticia muy fuerte y minutos después aparecen memes o chistes, cosas irrelevantes. Estamos constantemente bombardeados de contradicciones que estimulan nuestra creatividad, nuestra lógica y nuestras emociones, pero desafortunadamente de una forma caótica y desorganizada. Además de que no aprendemos a lograr una integración de estas experiencias que se dan en nuestros respectivos hemisferios cerebrales. Para Greenberg, un cerebro que logra integrar experiencias es más organizado, ahorra energía y logra estar en un estado de mejor interacción y comunicación humana. Greenberg dice que el yo ilusorio equivale a una mente limitada, fragmentada y desconectada, pero ese yo autoengaña al individuo haciéndole creer que su experiencia es absoluta y real, y sin embargo lo que hace es robar la energía psíquica, sobre todo de aquellos que están muy identificados con el yo. Y para terminar con esa situación, Greenberg dice que el yo debe ser aniquilado o diluido. Entonces, ¿cómo se aniquila o diluye este ego o yo inferior? Hay una frase en la película de Matrix en donde Morfeo le dice a Neo que las personas que están más inmersas dentro del sistema estarían incluso dispuestas a defender a ese mismo sistema que las mantiene así. En la obra El yo como idea de Jacobo Greenberg podemos encontrar que hay dos yos, uno que ejecuta y uno que observa. Por ejemplo, cuando yo estoy pensando en una situación, hay un yo que está creando la idea y hay otro yo que está observando al yo que crea la idea. Por momentos hay una mimetización y pueden parecer irreconocibles uno del otro. Sin embargo, parte del trabajo de la meditación es lograr conectar con el yo que observa, con el yo que contempla. El trabajo de contemplación es valioso porque en parte es el que te permite por momentos salirte de las reacciones impulsivas y destructivas del yo que se aferra a defenderse a sí mismo. Ese yo impulsivo y defensivo es aquel que muchas veces también se aferra a ideologías y dogmas para poder sobrevivir al sistema. Es un yo que percibe con una ansiedad a veces aniquilante y la forma de lidiar con esa ansiedad es adoptar máscaras u identidades falsas. La meditación es una forma adecuada de poder ir separando al yo real de aquel yo construido a partir de falsas creencias dogmáticas. Al mismo tiempo, cuando hacemos este proceso espiritual, estaríamos integrando al self desde la perspectiva de Jung, claro, en donde al final el yo ya no necesita defenderse de nada porque ya integra lo que realmente es. Desde el cristianismo gnóstico podríamos resumirlo en el momento en que Jesucristo dice que Él y su Padre, el que está en el cielo, son uno y el mismo. Es decir, hay una integración del yo humano y eso que llamamos lo trascendental. Ya no impulsividad ni necesidades vanidosas o carnales porque el yo ya está totalmente integrado. Una vez superado ese yo, Greenberg dice que se accede a la conciencia unificada y al reino de lo cuántico,
alcanzando así enormes posibilidades. Guillermo, esto tiene que ver con el acceso a un potencial creativo, a una vida más satisfactoria y a una libertad no condicionada por la percepción limitada de la Matrix. Es una pregunta interesante, Alex, ya que podemos observar que hay un arquetipo que se repite en las figuras de los iluminados. Cuando Buda y Jesucristo alcanzan la trascendencia, ya no juegan el juego de la Matrix. ¿Por qué? Porque ya están más allá. Esta sociedad que llamamos Matrix es similar a un juego de mesa. Imagina que estás reunido con amigos y estás centrado en ganar el juego. Aplicas estrategias y métodos para demostrar algo, pero por momentos te das cuenta de que hay más cosas alrededor de ti. El juego de mesa es solo un entretenimiento para ti y para tus amigos. Sin embargo, hay algo más, hay más elementos alrededor de ti. Cuando estamos en un proceso de integración del self, ya sea por estar en psicoterapia, por estar en un periodo de intensas meditaciones o practicando la imaginación activa, o incluso haciendo algún tipo de actividad altruista importante, notas que hay una serie de experiencias más importantes que lo que te enseñan en este juego social. Es decir, al final, cuando logras integrar parte de ti y desechar toda esa programación disfuncional con la que creces, entonces vas a comenzar a jugar el juego de la Matrix a partir de valores de creación, como si estuvieras cambiando el modo del juego, ¿no? Cuanto más nos salimos de esa Matrix, más comenzamos a experimentar ciertos fenómenos como las sincronicidades, la paz interior, los sueños lúcidos y las conexiones emocionales con los demás se hacen más pacíficas y más auténticas. Guillermo, la percepción expandida o la conciencia unificada es lo que los místicos de todas las épocas y tradiciones esotéricas denominaron como estado de iluminación espiritual. San Agustín de Hipona propuso dos conceptos: el concepto de inmanencia, que corresponde a todo aquello que pertenece al mundo, a lo humano, lo efímero y lo terrenal, y luego está el concepto de trascendencia, que nos habla de aquello que está más allá de este mundo, lo eterno, lo más evolucionado, todo aquello que pertenece a Dios. En este punto es importante comparar cómo San Agustín nos habla de que lo inmanente es lo que tenemos muy presente en los seres humanos: los pensamientos intrusivos, la vanidad, el culto al ego, las emociones descontroladas y los conflictos cotidianos serían parte de esta inmanencia, mientras que las experiencias de amor auténtico, de gratitud, de tranquilidad, los fenómenos parapsicológicos como los milagros, serían parte de aquello trascendental, de tal forma que la única manera de acceder a lo trascendental es a través de Dios. La integración del yo o del self desde la perspectiva junguiana nos brinda un camino para alcanzar la trascendencia. Desde la perspectiva de Greenberg, los humanos alcanzamos esa trascendencia cuando la integración del yo real se da, cuando nos deshacemos de la programación y entendemos que esa no es la realidad necesariamente, sino que es parte de un colectivo de ideas muchísimo más extenso. ¿Cómo se explica el caos en el pensamiento espiritual y científico de Jacobo Greenberg? El caos espiritual proviene de la dificultad que tenemos los humanos para integrar la realidad. Greenberg era neurocientífico y su reto existencial desde la logoterapia fue integrar la ciencia formal con las ciencias del espíritu. Hasta el día de hoy nos encontramos en el camino de esa integración. Lo bueno con lo malo es una escala de colores. El estructuralismo intentó hacer esta integración hace años, pero falló en el intento al contaminarse de justamente ciertos dogmas. Carl Jung nos habla de la integración de la experiencia en el libro rojo. Nuestra sociedad sufre de una polarización extrema, en donde las personas no saben identificarse si no es por el extremo de los polos. Los extremos se tocan y mientras haya esa escisión, no hay integración. La integración espiritual se logra a partir del entendimiento de que la vida es un espectro de experiencias. Como humanos, es nuestro deber y responsabilidad integrar nuestra sombra colectiva y nuestra sombra personal, individual, para poder inmunizarnos contra nuestros impulsos más bajos. Y eso se logra aceptando que eso está ahí y que hay que trabajarlo. En este juego de la Matrix, en este juego social, últimamente existe mucho esta decisión, existe esta polarización. Hay que dividir a la sociedad en buenos, malos, ricos, pobres, exitosos, fracasados, hombres y mujeres. Y eso
impide que haya una integración social, impide que haya esta integración colectiva y obviamente también impide que haya una integración personal. Entonces, poco a poco hay que irnos deshaciendo de ciertos dogmas, de ciertas ideas, de ciertas creencias que para empezar puede que no sean verdad, puede que no sean buenas y puede que ni siquiera funcionen. Entonces, es importante tomarlo en consideración. Este proceso de integración solo se hace limpiándonos constantemente en este sentido espiritual mental. Guillermo, ¿cuál es tu canal? Me pueden encontrar en mi canal de YouTube como Psicología y Neurociencia. También me pueden encontrar en Instagram como Psicología y Neurociencia Oficial. Muchas gracias por la invitación, Alex. Guillermo, gracias. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.